Hola, hola, bienvenido nuevamente en este hermoso día lunes, inicio de semana. Es un gusto estar contigo, gracias. Gracias por la oportunidad que me das de mirar nuestro contenido cada día lunes. Bueno, cada semana yo te comparto un tema. Te he hablado sobre la crisis existencial, te he hablado sobre el, de lo imposible, de lo invisible a lo visible. Te he dado temas relacionados con la fe, que de todo lo que deseamos en la vida lo podemos alcanzar, lo podemos lograr, sobre todo en el matrimonio. Que si tú deseas un matrimonio restaurado, lo puedes lograr, comprometiéndote, claro, a mirar resultados. Estoy un poco nerviosa, disculpen. No es fácil todo lo que voy a contarles acerca de mi relación sobre mi matrimonio. ¿Por qué les comparto esto? ¿Por qué les voy a compartir un poco de la historia de mi matrimonio? Porque nosotros nos unimos en el 2000. Yo y mi esposo nos unimos en unión libre en ese tiempo, eh, el 20 de marzo. Y estamos hoy 20 de marzo del 2023. O sea que estamos haciendo 23 años. Ya no estamos en unión libre, nos casamos por la iglesia y por lo civil. Pero en nuestra relación empezó muy mal, o esa unión empezó muy mal. De los temas que yo te he hablado son problemas que nosotros tenemos emocionales, ¿sí? La crisis existencial, todo eso son problemas emocionales. La necesidad de aprobación, todo eso son problemas emocionales que tenemos. Cuando yo me uno con mi esposo, no fue fácil. Todos miraban fracaso, todos miraban, bueno, pero ¿qué hicieron? Eso no va a durar. O sea, eso no está bien, eso está súper mal. No lo debieron haber hecho. ¿Por qué? ¿Por qué pensaban de esta manera? Y tenían razón, mucha razón, de pensar de esa manera acerca de nosotros, porque nosotros nos unimos con problemas emocionales. Yo me uní con mi esposo a la edad de 12 años. Así fue, dirás, ¿por qué muy pequeña? Pues sí, tenía 12 años, tenía el problema, o más bien, yo no lo miré así de esa manera. Yo decía que yo lo amaba, yo decía, yo lo amo. Y más tarde me di cuenta que no era así, que yo confundí ese amor de, de un hombre, lo confundí. En realidad yo estaba buscando el amor de mi padre. Como la semana pasada te hablé de un padre presente pero ausente a la vez. Yo buscaba llenar ese vacío que mi padre no llenó en su momento. Y eso me hizo unirme a mi esposo a la edad de 12 años, creyendo que yo le amaba, cuando realmente no era así, realmente era el amor de un padre. Y mi esposo igual, tal vez no sabía ni lo que quería él en su momento, porque él sufría también, tenía problemas emocionales, porque el alcoholismo eso hace. O sea, ¿quién está, si hoy tú estás viviendo alcoholismo, estás viviendo en drogadicción, son problemas del alma, problemas que necesitan ser sanadas. Y él tenía el problema del alcoholismo. Fue muy difícil, hubo momentos que yo dije, pero ¿qué hice? Hubo momentos pensé en irme y decir, ya, me voy a ir, olvídate de mí, esto no funciona, o sea, ¿qué hicimos? No lo debimos haber hecho, no lo debimos haber unido. Y había como esa necesidad de decir, yo me voy y donde tú no sepas de mí, donde ya nunca me vuelvas a ver, ni a mí ni a tus hijos, porque yo tenía 2 niños. Fui madre a los 13 años y nuevamente volví a ser madre a los 15 años. Como 16, a los 16, 17, 18 años yo le decía eso a mi esposo,
me voy a ir donde tú jamás vuelvas a saber de mí. Pero había algo dentro de mí que me decía que yo tenía que ayudarlo, que yo tenía que ayudarlo a salir de ese problema de alcoholismo, que porque si yo me iba, él se iba a perder. Si yo me iba, él se iba a dejar hundir más en el alcoholismo y se iba a destruir, porque eso hace el alcohol, eso hace la droga, destruye al ser humano. Y yo decía, se va a destruir. Y eso a mí me detenía eso, decir, es que yo no quiero que él muera, porque es lo que pasa, pues en un accidente o que alguien más les quita la vida. Y yo decía, no quiero que suceda eso. Algo había dentro de mí que decía que yo tenía que ayudarlo, que era mi propósito. Yo te he hablado de propósitos de vida, que era mi propósito de vida ayudarle a él, que no había sido un error, que no era casualidad que yo estuviera con él. Bueno, pero no sabía cómo ayudarlo. Yo solo lo chantajeaba y solo le decía, me voy a ir y jamás vas a saber de mí, jamás vas a volver a saber de mí. Yo le decía que tenía tías en Cuernavaca y todo eso, y así es. Yo tenía mis tías en Cuernavaca, y yo decía, me voy a ir y jamás vas a volver a saber de mí. Pero en eso, cuando pasa eso, me doy cuenta que no me daba resultados, que simplemente pues lo hacía sentir mal. Sí me demostraba ese amor, porque se preocupaba. Había momentos que hasta llegaba a llorar y a decirme que iba a hacer, que iba a dejar de tomar, que lo iba a dejar de hacer, pero en realidad lo volví a hacer, aunque me demostrara que ya no lo iba a hacer, pero volvía a caer a lo mismo. Y a mí me decepcionaba, decía, pero volviste a hacerlo, volviste a caer en el vicio. Cuando llegó un momento que yo estaba muy decepcionada, yo ya no creía en él, es que decía, es que no quieres cambiar. Y no lo vas a hacer. Si tú no buscas ayuda, no lo vas a lograr. Tú solito no puedes. Pero no sabíamos de dónde podría venir esa ayuda para que él fuera libre del alcohol. Cuando un día que llegó el alcoholizado, yo estaba súper molesta, él se durmió, y yo dije, ya fue suficiente. Ya fue suficiente, no va a cambiar, no quiere cambiar, no quiere, porque el cambio es una decisión y él no decide cambiar. Cuando en esa noche yo tengo un sueño, bueno, dormimos separados, él en un lugar, yo en otro con mis niños, porque fui madre a los 13 y a los 15 volví a ser madre. Cuando yo tengo un sueño, y en ese sueño yo oigo una voz audible, no miro imagen, no miro nada, más que una voz que me hablaba y me decía, esa voz, bienaventurados sois los que siguen mis pasos. Tú dirás, ay, pues nada más dijo, bienaventurados sois aquel que sigue mis pasos, pero sabes que en mí nació como esa necesidad de buscar de Dios, porque yo te puedo decir ahora que esa voz fue la voz de Dios, audible. La voz de Dios fue una voz hermosa, una voz que me daba paz, tranquilidad. Y cuando yo despierto, yo digo, yo necesito buscar de Dios, porque dice el bienaventurados sois los que siguen mis pasos. Yo no sabía qué es lo que quería decir la palabra bienaventurados, no sabía qué significaba, yo no sabía absolutamente nada de eso, no sabía nada del significado en mi mente humana,
pero yo creo que mi espíritu lo percibí el significado. Yo dije, yo voy a buscar de Dios. Yo me tengo que acercar a Dios para que Él haga un cambio en mi vida. Ahora, en el diccionario bíblico, ahora sé que la palabra bienaventurado significa 3 veces bendecido. ¿Y por qué significa 3 veces bendecido? Porque significa feliz, próspero y exitoso. Yo en mi matrimonio yo no era feliz, no era próspera, no había prosperidad económica. Donde hay alcoholismo no hay prosperidad económica. En mi caso no sé si tú estás pasando por esto y dices, pero en mi caso sí, bueno, en el mío no. Yo no tenía eso de prosperidad económica y mucho menos el éxito. ¿Qué eso significa? Feliz, próspero y exitoso. Mi matrimonio era totalmente un fracaso. Mi relación era totalmente un fracaso. No había... Todos podrían ver esto, en cualquier momento se va a divorciar, o llegaron a pensar, ella se va a ir con alguien más, se le va a aparecer alguien y se va a ir con alguien más ella. ¿Por qué? ¿Por qué pensaban tal vez de esa manera? Porque yo con mi esposo nos llevamos 14 años de diferencia de edad. Y va a decir, no, pues va a aparecer uno más joven que él y se va a ir. ¿Sí? Eso veían, fracaso, divorcio, engaño. Pero no fue así, no fue como los demás lo miraban, porque en ocasiones aún a mí me llegaron a decir, ¿sabes qué? Pues para aguantarle un borracho como que no. Mejor búscate a alguien más joven, alguien que te pueda dar esa vida que tú deseas. Gracias a Dios no hice caso. Gracias a Dios, pero Dios llegó justo a tiempo a mi vida. Bueno, dice, ¿quieres felicidad? ¿Quieres prosperidad? ¿Quieres éxito en tu matrimonio? Porque si no, ustedes se van a ir al divorcio y eso es totalmente un fracaso. Sigue mis pasos. Búscame. Búscame y yo te daré todo eso. Te menciono que yo no lo dejaba porque yo sentía la necesidad de que yo lo iba a ayudar a él, de que yo tenía que yo era como que era mi propósito ayudarle, pero no sabía cómo hacerlo. No sabía cómo hacerlo. Pero en esto llega esta revelación, este sueño que Dios me estaba diciendo, bienaventurados soy los que siguen mis pasos. Si tú sigues mis pasos, vas a ser bienaventurada, vas a ser feliz, vas a ser próspera y vas a ser exitosa. Donde yo necesitaba todo eso, en la felicidad, la prosperidad, el éxito, donde yo lo necesitaba en mi matrimonio. En mi matrimonio. Porque dices, como muchos me llegaron a decir, es fácil, ve, déjalo y consíguete a alguien más. No es así. No es así de fácil. Yo lo pude haber hecho, pero yo decía, si yo lo dejo, él se destruye aún más de lo que ya está haciendo. Si yo lo dejo a él, yo me voy a querer casar con alguien más después, porque yo era una joven en ese tiempo de 18, 19 años. Me voy a querer casar con alguien más. Voy a querer tener otra relación después con alguien más. Y también iba a ser un fracaso porque estaba yo mal emocionalmente yo. Para esto, gracias a Dios, no fue así. Llega este sueño, llega esta revelación a mi vida que yo tenía que buscar de Dios. Cuando yo inicio a buscar de Dios, empiezo a sanar yo. Emocionalmente empiezo a sanar. Me empiezo a dar cuenta que yo lo tenía que amar como a mi esposo, no como un padre. Y yo se lo pedí a Dios. Cuando yo descubrí esto, que yo lo tenía que amar como a un esposo, yo se lo pedí a Dios, Señor, ayúdame, Dios mío, ayúdame a amarle como a un esposo, ya no como un padre. Ya no como un padre, yo necesito amarle como a mi esposo. Ayúdame a amarle, que ese amor que yo sentía hacia él como un padre, que ese amor se convierta ahora
hacia un esposo, hacia el padre de mis hijos. Yo empiezo a darme cuenta cómo cambia, cómo hay una transición de amor de amor a un padre, amor a mi esposo. Y empecé a sanar yo emocionalmente, empecé a tener identidad, a tener seguridad en mí, a saber que soy hija de Dios, a saber que había tantas promesas para mi vida. Empecé a cambiar yo. Escuchamos una palabra que dice que si tú cambias, todo cambia. Y así fue. Yo empecé a tener esa relación con Dios y empecé a cambiar yo. Y empezó a cambiar mi actitud mía hacia mi esposo. Yo ya no lo chantajeaba. Yo ya no lo chantajeaba, yo ya no lo amenazaba, me voy a ir y jamás vas a volver a saber de mí. No. Yo oraba por él. Yo le pedía a Dios que lo ayudara a ser libre del alcoholismo. ¿Por qué? Porque hay una palabra que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo decía, solo tú le vas a ayudar a salir del alcohol. Él no puede, ha luchado. Aún ha llorado cuando yo le he dicho que me voy a ir. Ha sentido desesperación, impotencia, decir, es que la amo a mis hijos. Pero no puedo ser libre de esto, de este alcoholismo. Pero yo le decía, Dios, tú puedes ayudarle a ser libre de ese alcoholismo. Cuando yo empiezo a hablarle, ya no a chantajearlo, yo empezaba a decirle, ¿sabes qué? El día que tú cambies vas a ser el mejor padre, vas a ser un excelente padre, tú eres un buen hombre. Y le empezaba yo a dar palabras de confianza, de que tú puedes, tú lo puedes lograr. Mira, si tú dejas el alcohol va a haber tantos cambios para bien, para nuestra familia. Mira, nuestra familia va a ser restaurada. Y yo le empezaba yo a dar todo ese tipo de palabras de confianza en él. Y así fue. Gracias a Dios, Dios lo hizo libre. Ahorita lleva él 11 años sin tomar y que no lo va a volver a hacer, porque cuando Dios derriba algo, la historia de David y Goliat, David le quitó la cabeza a Goliat y Goliat jamás se volvió a levantar porque su cabeza se le fue cortada. Y así es cuando Dios libera, vence a ese enemigo del alcoholismo, porque espiritualmente es una lucha. ¿Por qué dices tú, tal vez mi esposo no puede ser libre, por más que mejor decidí dejarlo y no puede ser libre del alcoholismo? Porque es un enemigo, sí, que tiene que ser destruido, y ese lo destruyó Dios en la vida de mi esposo y jamás se va a volver a levantar. Él ha sido libre totalmente de ese vicio. Pero sabes, para eso, como te mencioné en un principio, yo sabía que yo tenía que ayudarlo, pero yo no sabía cómo, lo hacía equivocadamente. Pero cuando yo tengo un encuentro con Dios en ese sueño, Dios empieza a trabajar conmigo, empieza a cambiar conmigo, me empieza a hacer los cambios conmigo. A veces nosotros queremos que el esposo cambie, no, pues que cambie él porque él es el alcohólico, él es el todo lo que tú quieras, ¿sí? Pero, ¿sabes? Necesitamos cambiar nosotros. Cuando nosotras como mujeres empezamos a cambiar, y él empieza a ver el cambio, dice, bueno, ella es diferente, ella ya no es la misma, ella no me chantajea, ella me da palabras de confianza, ella me profetiza, porque es lo que hacemos. Cuando nosotros le hablamos, oye, si tú haces esto vas a ser el mejor papá, mira, si tú eres un buen hombre, y le empiezas a dar palabras de confianza. Pero a veces hacemos lo contrario, pues que tú nunca vas a cambiar, tú así te vas a morir. Y ¿qué estamos haciendo? Le estamos profetizando. Pero yo cambié ese tipo de palabras, decir, tú nunca vas a cambiar, decir, si tú cambias vas a ser un buen padre, vas a ser el mejor papá, y palabras de confianza en él. Y pasé por todo eso, gracias a Dios, salió del alcoholismo, nos costó, fue una restauración. No te voy a decir, ay, tuve el sueño y milagrosamente ya mi matrimonio está restaurado, milagrosamente ya soy feliz, milagrosamente ya soy próspera, ya soy exitosa en mi relación, en mi matrimonio. No, fue un proceso de cambios, un proceso donde yo tenía que ser sanada yo, para poderle dar sanidad a él.
como dice, de gracia recibiste, de gracia da. Yo recibí de Dios la sanidad, mi restauración de paternidad. Yo a Dios descubrí que Él era mi Padre, que yo ya no podía volver el tiempo atrás y ahora sí, papá, ámame, restaura mi corazón. No, ya no podía hacer eso. Pero quien restauró mi corazón, quien me amó, fue Dios. Fue Dios quien me amó y me dijo, yo soy tu hija, tú eres mi padre. Y Él me dio su espíritu de adopción por el cual, ¿sí? Yo recibí esa sanidad. Cuando yo recibí ese espíritu de adopción como hija de Dios, yo a Él le pude ayudar. Ok, yo ya estoy sana, ahora te ayudo a ti a salir de ese alcoholismo. ¿Por qué caíste aquí? ¿Por qué has llegado hasta este grado? Salimos juntos. Lo tomé de la mano y salimos juntos. Pero para esto, a mí Dios me sanó, a mí primeramente me ayudó a ser sanada emocionalmente, a sanar mi alma, ¿sí? De esa necesidad de paternidad en mi vida. Y ahora sí ya no te veo como mi padre, ahora te veo como mi esposo, como el padre de mis hijos, te amo como el padre de mis hijos. Y ahora salimos de esto y nos levantamos. Y aquí estamos 23 años después. Y tú te preguntarás, ¿lo amas? Lo amo. Amo mucho a mi esposo. Lo amo. Para mí mi esposo es un reto en la vida que la vida me puso. Dios me puso un reto, un éxito total, ¿sí? Digo un éxito total porque tal vez decían, tal vez veían en él un padre irresponsable, el peor papá, pero ahora te puedo decir, tengo al mejor esposo. No es perfecto porque el único perfecto es Dios, pero es un esposo maravilloso, un esposo que me ama, un esposo que ama a sus hijos, que yo lo miré. Cuando yo miraba a él en el vicio, yo lo miraba a decir, él va a hacer esto, va a ser el mejor papá, va a ser el mejor esposo, y le empezaba yo a declarar todo ese tipo de palabras, tú vas a hacer esto, tú puedes. Y ¿sabes qué es lo hermoso? Que yo confié en él, que él podría salir y juntos vamos a salir. Y lo hermoso es que ahora mi esposo dice, si no fuera por ti y por Dios, yo estuviera muerto. Si no fuera por ti y por Dios. Y yo cuando él me dice eso, sí, cuando él me menciona eso, yo digo, sí, mi amor, gracias a Dios. Fue Dios quien me usó a mí como un instrumento para ayudarte a salir del alcoholismo. Y sí se puede, mujeres, por más que tú veas que dices, ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer, ya no se puede hacer nada. Es imposible que él cambie, tal vez tú, porque yo lo llegué a pensar, es imposible que él cambie. Yo llegué a pensar qué se siente tener un esposo que no tome, qué se ha de sentir más bien que llegue tu esposo contigo, con tu familia, comamos juntos, veamos la televisión juntos, y empezaba yo a imaginarme qué se sentía, porque yo no vivía eso, porque él se iba a trabajar y muchas veces regresaba ya muy tarde, muy noche, y ya no pasaba tiempo con nosotros, nos descuidaba. Pero yo me preguntaba, ¿qué se ha de sentir? Yo lo quiero vivir, yo lo quiero vivir. Y ahora te puedo decir, lo estoy viviendo. Ahora yo estoy viviendo todo eso y más, porque ahora mi esposo sale de trabajar y luego me dice, ¿sabes qué? Ya voy para la casa, ya voy saliendo, ya voy llegando, y comemos juntos, hacemos actividades juntos con mis hijos, platicamos, tenemos plática en familia como yo no la tuve con mi padre, como él no la tuvo con su padre porque él fue huérfano a la edad de 3 años. Los dos teníamos esa necesidad de la paternidad, los dos. Yo la tenía de decir porque mi papá presente ausente, pero él era porque él fue huérfano a la edad de 3 años. Él también sentía esa necesidad y lo buscaba. ¿Dónde? Buscaba esa llenura. ¿Dónde? En el alcohol. En el alcohol buscaba esa llenura. Pero donde nosotros encontramos esa restauración, esa llenura, fue en Dios. Fue en Dios donde nosotros la encontramos. Y por eso a hoy, mujer, yo me atrevo a decirte, se puede. Se puede si tú confías en Dios. Si tú crees, se puede. Ya lo has chantajeado, ya lo has dejado.
y no ha pasado nada, porque lo has hecho en tus fuerzas. Pero como a mí llegó, Dios me dijo, si tú me sigues vas a ser feliz, vas a ser próspera, vas a ser exitosa, ¿sí? Si tú me sigues. Él es el que nos da ese poder para lograr todo lo que nosotros deseamos. Dice que en Él todo es posible. Dice, aquí yo soy Jehová de los ejércitos. ¿Habrá algo imposible para mí? Yo cuando leí esa cita bíblica, dije, no, todo es posible en ti. Todo es posible y tú vas a cambiar todo en mi vida. Vas a restaurar mi matrimonio, vas a restaurar mi familia. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo. Y yo no te estoy hablando de una religión, no. No te estoy hablando como la sierva de Dios, porque no lo soy. No te estoy hablando como la ungida de Dios, tampoco. Te estoy hablando como una mujer que tuvo un encuentro con Dios y que en su vida hubo un antes y un después, pero todo esto fue un proceso de donde yo tenía que cambiar mi actitud hacia Él. Hubo muchos cambios y primeramente Dios te voy a ir compartiendo cómo fue que yo fui cambiando y Él fue cambiando a la vez, porque a veces queremos que cambie Él, que cambie Él, que cambie Él, pero no es así, tengo que cambiar yo. Bueno, te dejo, discúlpame si el video fue muy largo, pero esta era mi intención, compartirte que sí se puede, sí se puede. En nosotros todo indicaba que íbamos al fracaso total, que no había futuro en nuestra relación. ¿Por qué? Por el problema de alcoholismo, por la diferencia de edad entre él y yo. Pero ahora te puedo decir, sí se pudo, sí se pudo, tuvimos éxito, yo lo amo, ya no lo amo como un padre, lo amo como mi esposo. Digo, lo amo como mi esposo, él es mi esposo, el padre de mis hijos, ¿sí? Y dices, ¿por qué compartes todo esto, Yareli? ¿No te da pena decir que te casaste a los 12 años? ¿No te da pena? No, no. ¿Sabes por qué? Porque nuestros procesos no es para destruirnos. Nuestros procesos es para ayudar a alguien más. Nuestros procesos es para decirle, ¿sabes qué? Se puede porque yo pude. Pero para esto, ¿sí? Para esto, ¿por qué te he contado esto? Porque también ahí entran los problemas emocionales. Cuando tu relación, los problemas que tú tienes en tu relación en este tiempo, si es que tengo pues este problema, no sé cuál sea tu problema, tu crisis en tu matrimonio, no sé cuál sea, pero eso tiene que ver que tú necesitas ser sanada, sanada del alma, sanada emocionalmente, necesitas sanidad, necesitas ayuda emocionalmente. Yo no la busqué en un psicólogo, no. Y bendigo a los psicólogos. Tengo una amiga psicóloga y hay momentos que nos ponemos a hablar y la psicología con Dios van de la mano. Van de la mano. Y bendigo, saludo a mi amiga, pero no me ayudó ella, no me ayudó ni un psicólogo, a mí me ayudó Dios. Dios a salir de todo eso. Por eso en esta hora yo te dejo este mensaje. Si llegaste hasta aquí, te felicito. Si llegaste hasta aquí, te doy gracias por llegar hasta aquí, pero era mi deseo compartirte mi historia en mi matrimonio y decirte sí se puede, sí se pudo, sí se puede. 23 años y los que faltan, como le dije a mi esposo hoy, gracias a Dios hicimos 23 años y los que nos faltan todavía una vida por delante nos queda. Con el favor de Dios vamos a llegar a la vejez juntos. Estuve a punto de perderlo por COVID, gracias a Dios no fue así. Dios le guardó su vida, Dios lo protegió, porque yo siempre he dicho que vamos a llegar juntos hasta nuestra vejez y lo creo, y ese será mi mayor éxito. Porque cuando yo te hablo de éxito, no precisamente me refiero a dinero, me refiero a éxito en tu matrimonio, en lo que tú desees. Sí, igualmente en finanzas, si lo deseas, lo puedes lograr. Claro, y bueno, espero que me hayas entendido y que sea de ayuda. Si tú hoy estás pasando por el mismo problema de alcoholismo, sabes quién es el que te puede ayudar, solo Dios. Y nadie más que Dios. Él es el único que te puede ayudar a restaurar a ese hombre. No lo abandones,
No lo abandones, ayúdalo, porque si tú lo abandonas se va a destruir. Pero tú con la ayuda de Dios puedes levantar, tomarlo de la mano y levantarlo hacia adelante, hacia lo que viene. Gracias. Y a ti, mi amor, te agradezco porque tú siempre miras mis videos. Y si alguien confía más en mí, si alguien confía plenamente en mí, es mi esposo. Gracias, mi amor, por esa confianza que depositas en mí. Pero como él lo dice y como yo lo digo, él confía en mí. Si alguien me admira, es él el que me admira. Si yo tengo un admirador número uno, es mi esposo. Él me admira porque dice, ¿cómo pudiste? ¿Cómo aguantaste? ¿Cómo lo hiciste? ¿De dónde sacaste fuerza? Lo hizo Dios. Mi madre me admira porque dice, tan pequeña y cómo lo hizo. Y gracias a ellos, pero a mi esposo especialmente porque él confía en mí y me ayuda a volar. Cuando yo quiero volar, me ayuda a volar, porque hay personas que te impiden volar, pero es mi esposo que me dice, sí, vuela, tú puedes. Bueno, gracias a mi vida, perdón porque así siempre le digo, y gracias a todos por darme esta oportunidad, y sobre todo gracias a mi Dios, a mi Padre que siempre soñé, a mi Padre que ha estado conmigo. Te hablo conforme a mi experiencia en mi relación, mi matrimonio y con Dios, no de una religión, no. Esta es mi experiencia mía con Él y la sanidad y la restauración de mi matrimonio. Te dejo, espero que sea de bendición este testimonio. Bendiciones.